El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es cierto, estuve y estoy muy nervioso, pero no estoy loco. ¿O sí? La enfermedad, lejos de anular o destruir mis sentidos, me los ha agudizado, al del oído por encima de todos. Escuché cada una de las cosas en el cielo y en la tierra. Escuché otras tantas en el infierno. ¿Será entonces que estoy loco? Presten atención y vean lo cuerdo que estoy. Cuán calmo relato la historia completa. No podría precisar la manera en que la idea ingresó a mi mente, pero una vez allí me obsesionó. No tenía ningún objetivo. No estaba enojado. ¿Cómo quería a ese viejo? Siempre había sido bueno conmigo. Jamás me insultó. No se puede decir que envidiara su oro. Debe haber sido su ojo. Sí, su ojo. Ese ojo de buitre, azul pálido, con un ligero velo. Se me helaba la sangre cuando se posaba en mí. Fue ese y no otro el germen de la idea. Tenía que matar al anciano para librarme de ese ojo para siempre. El punto es el siguiente. Ustedes creen que estoy loco, pero un loco no podría haber hecho lo que hice yo. Deberían haberme visto. Deberían haberme observado actuar. Cauteloso, sagaz, previsor. Nunca antes había tratado a mi patrón con tanta amabilidad como la semana previa a matarlo. Cada noche, cerca de las 12, abría su puerta con infinita delicadeza hasta crear el espacio suficiente para meter mi cabeza. Con una linterna tapada, cubierta de modo que la luz no escapaba de ella, seguía, de a poco, muy de a poco, metiendo la cabeza en la habitación. Se habrían reído de ver lo lento que me movía. No quería despertar al viejo. Una hora me llevó introducir la cabeza en una posición desde la cual podía verlo tendido en su cama. ¿Podría un loco ser tan cauteloso? Una vez dentro de la habitación, abrí la linterna, suave, muy suavemente, pues no quería hacer ruido, hasta que un solo rayo de luz iluminó el ojo de buitre. Repetí la misma escena a lo largo de 7 noches, justo a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Así era imposible llevar a cabo mi plan, pues no era el anciano el que me atormentaba, sino su ojo diabólico. Cada mañana, al amanecer, entraba a su habitación como si nada hubiese pasado. Le hablaba con naturalidad, lo llamaba por su nombre, lo trataba con un tono cariñoso, le preguntaba cómo había pasado la noche. Comprenderán que se requeriría de un hombre increíblemente perspicaz para sospechar que todas las noches, a las 12, yo lo observaba dormir. La octava noche fui incluso más prudente al abrir la puerta que en varias de las ocasiones anteriores. La aguja que marcaba los minutos se movía más rápido que yo. Nunca, como esa noche, había sentido la inmensidad de mi poder, de mi sagacidad. Casi no podía contenerme al pensar que estaba allí, abriendo poco a poco la puerta, y él ni siquiera podía soñar con mis intenciones secretas, ni con mis pensamientos. Esta idea me provocó una leve risa, que el anciano pudo haber oído, ya que se movió como asustado. Podrán suponer que retrocedí, pero no. La habitación estaba oscura como un pozo, con las persianas cerradas por miedo a los ladrones. Yo sabía que él no podía ver la puerta abierta, así que seguí empujando, de a poco, lentamente. Ya había metido la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mis dedos resbalaron sobre el encendido y el anciano se levantó como un resorte, gritando: ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto sin abrir la boca. No moví un músculo durante una hora, en la cual no oí que se volviera a acostar. Estaba en su cama, alerta, igual que lo estaba yo, noche tras noche, escuchando los relojes
de la muerte en la pared. Oí entonces un leve quejido, y supe que era el quejido propio de un terror mortal. No era un quejido de tristeza o dolor, no, era el sonido ahogado que surge del fondo de un alma aterrorizada. Conocía bien aquel sonido. Muchas noches, a las 12, cuando todo el mundo dormía, los terrores que me atormentaban subían desde mi pecho, abismándose en un eco pavoroso. Dije que lo conocía bien. Sabía lo que el anciano estaba sufriendo ahora, y de alguna manera me compadecía de él, aunque mi corazón, en el fondo, se riera. Sabía que había estado despierto desde que escuchó ese primer ruido, y sus temores se habían ido acumulando desde entonces. Había intentado tranquilizarse adjudicándoles causas naturales a esos ruidos, sin mayores resultados. Se había estado diciendo a sí mismo, es solo el viento en la chimenea, un ratón, o simplemente un grillo el que ha hecho el ruido. Sí, había estado tratando de tranquilizarse con esas suposiciones, pero era en vano. En vano porque la muerte lo acechaba y lo había envuelto en las negras sombras que la preceden. Fue la influencia de esas sombras lúgubres la que le hizo presagiar, ya que no podía verme o escucharme, la presencia de mi cabeza en la habitación. Esperé un largo tiempo, con paciencia, sin escuchar que se volviera a dormir. Decidí destapar la linterna un poco, solo un poco, muy poquito. No podrían imaginar lo sutil de mis movimientos, la delicadeza con la que permití que ese único rayo de luz, fino como una telaraña, se desprendiera para iluminar de lleno el ojo. Estaba abierto, completamente abierto. La furia se despertó en mí de solo verlo. Allí estaba, a su lado, con ese repulsivo velo que me estremecía hasta la médula. Ninguna otra parte del rostro del anciano se me reveló, pues había dirigido el haz de luz directamente al círculo maldito. ¿No les había dicho que lo que confunden con locura no es más que una exagerada percepción de los sentidos? Pues bien, a mis oídos llegó entonces un sonido grave, opaco, repetitivo, como el de un reloj envuelto en algodón. Conocía ese sonido también. Era el latir del corazón del viejo. Amplificaba mi ira como el redoblar del tambor infunde coraje en los soldados. Pero incluso en ese momento pude contenerme y permanecer quieto. Apenas respiraba. Mantuve la linterna fija. Quería ver hasta qué punto podía mantener el rayo de luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido crecía y crecía. Se volvía más rápido, más sonoro. El anciano debía estar aterrado. Su corazón latía más rápido, más fuerte a cada momento. ¿Recuerdan que les he dicho que estoy nervioso? Y lo estoy. Ahora, en la hora muerta de la noche, en medio del silencio absoluto de esa vieja casa, aquel sonido tan extraño me causó un terror incontrolable. Pude, sin embargo, mantenerme quieto unos minutos más. El corazón seguía latiendo, más fuerte y más rápido, tanto que pensé que iba a estallar, y un vecino lo podría escuchar. Fue esa idea la que me llenó de ansiedad. Al viejo le había llegado su hora. Di un alarido y entré a la habitación abriendo la linterna. Él gritó, una vez, una sola. Al instante lo había tirado al piso y aplastado con la cama. Sonreí alegremente al saber que lo había asesinado. Sin embargo, su corazón siguió latiendo con un difuso sonido por unos minutos más, lo cual no me molestó, pues no había peligro de que eso atravesara la pared. Por fin se detuvo. El anciano estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Estaba completa e irremediablemente muerto. Puse la mano sobre el corazón y allí la dejé por varios minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no me molestaría más.
Dejarán de creer que estoy loco cuando describa las brillantes precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche llegaba a su fin y trabajé duro, pero en silencio. Retiré 3 planchas de madera del piso de la habitación y deposité el cuerpo en aquel hueco. Reemplacé luego las tablas con tanto cuidado que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber notado algo. No había nada que lavar, ni un rastro de sangre. Había sido extremadamente cauteloso. Eran las 4 de la madrugada cuando terminé, y todavía estaba oscuro como a la medianoche. Mientras las campanas señalaban la hora, alguien llamó a la puerta. Bajé a abrir con tranquilidad. ¿Qué habría de temer? 3 hombres ingresaron presentándose con buenos modales como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito. Existía la sospecha de algún ilícito. Se había radicado la denuncia en el cuartel policial, y estos 3 oficiales venían a registrar la casa. Sonreí, pues no tenía nada de lo que atemorizarme. Di la bienvenida a los hombres y los invité a pasar. El grito, expliqué, provenía de mis pesadillas. Y mencioné que el anciano se encontraba de viaje. Les mostré toda la casa a los visitantes. Les rogué que registraran, que buscaran bien. Por último, los conduje hasta la habitación. Les mostré las riquezas del viejo, seguro, sin ningún temor. En un exceso de confianza, llevé 3 sillas a la habitación y los invité a sentarse y descansar allí. Mientras tanto, con la audacia propia del triunfo, puse mi silla exactamente sobre el lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo. Los oficiales se dieron por satisfechos. Mi comportamiento los convenció. Me encontraba particularmente tranquilo. Se sentaron y mientras gentilmente respondía a sus preguntas, charlamos sobre cosas sin importancia. El tiempo transcurrió y empecé a desear que se fueran. Empalidecí. Me dolía la cabeza. Sentía un rumor en mis oídos. Ellos continuaban con su charla inconducente. El sonido se hizo más preciso. Se aclaró. Hablé más para taparlo, pero simplemente continuó con cada vez mayor claridad hasta que comprendí que el sonido no estaba en mis oídos. Sin dudas me puse muy pálido y, aunque hablaba fluido, subí el volumen de mi voz. El sonido seguía creciendo. ¿Qué podía hacer? Era un sonido grave, opaco, repetitivo, como el de un reloj envuelto en algodón. Inspiré buscando aire. Los oficiales seguían sin oírlo. Hablé más velozmente, más efusivamente. El sonido seguía creciendo. Me levanté y discutí sobre cosas sin sentido en voz alta, gesticulando mucho. El sonido, sin embargo, seguía creciendo. ¿Por qué no se iban? Caminé con pasos firmes todo a lo largo de la habitación, como si las observaciones de estos hombres me excitaran, y el sonido, sin embargo, no paraba de crecer. Dios mío, ¿qué podía hacer? Echaba espuma por la boca, desvariaba, lo juro. Estrellé la silla en la que estaba sentado sobre las tablas de madera, bajo las cuales un sonido, ese sonido, no paraba de crecer. Los hombres seguían alegremente charlando, riendo. ¿Era posible que no escucharan? Mi Dios, no, no. Escucharon, sospechan, lo saben. Se están burlando de mi terror. Eso es lo que pensé en aquel momento, y es lo que sigo pensando. Cualquier cosa era mejor que ese martirio. Cualquier cosa era mejor que seguir soportando esa burla. No podía seguir tolerando esas sonrisas hipócritas. Debía gritar o morir. Y entonces, otra vez, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Cretinos!, les grité.
Ya no simulen. Admito que lo he matado. Busquen bajo las tablas. Ahí está. Ahí. Es el latido de su maldito corazón. Fin.